Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien, todos juntos, reunidos en familia, en sus casas, protegiéndose. Espero que todos estén muy sanos y sus familias también. Me alegra mucho hacer este video para poder sentirme cerca de ustedes, porque los echo mucho de menos, los extraño. Me encantaría que estuviésemos en el colegio, aprendiendo cosas nuevas, cantando, bailando, como lo acostumbramos a hacer. En la clase de hoy los dejo invitados a ver un video de el cuento y sus principales características. Espero que les guste, así que les envío un enorme abrazo. Busquen su cuaderno de lenguaje y comunicación y su estuche para que podamos trabajar en conjunto. Los dejo invitados para que todas las dudas las resolvamos a través de la plataforma de Classroom, que yo sé que ustedes la utilizan mucho. Un beso, chao. En la clase de hoy aprenderemos sobre el cuento. El objetivo de esta clase es reconocer las características principales del cuento y su propósito comunicativo. Para eso, deben tener a mano su cuaderno de lenguaje y comunicación y su estuche. Como pueden observar acá, hay diversas imágenes con personajes de cuentos que ustedes han leído o su familia les ha contado. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a los personajes del cuento Los tres cerditos y el lobo. Aquí podemos ver que los tres chanchitos están bailando. La segunda imagen es de Blancanieves que está sentada en un tronco en el bosque, recibiendo un sobre que le trae un ave. Tenemos también al personaje principal de un cuento que a mí me encanta, a Pinocho. Acá otro personaje querido de un cuento muy hermoso. Este personaje tiene una característica física especial. ¿Cierto, niños? Dumbo tiene las orejas muy grandes. Otros personajes que son muy conocidos son la Caperucita y el Lobo Feroz. Y finalmente, la última imagen, vemos al personaje del cuento El Patito Feo. Niños y niñas, cuando este video termine, quiero que en su cuaderno escriban la fecha del día de hoy y el objetivo en su cuaderno de lenguaje y comunicación. Ahora vamos a recordar un poco qué saben ustedes de los cuentos. Quiero que le comenten a sus familias qué saben ustedes acerca de los cuentos. ¿Han leído cuentos? Quiero que le nombren a sus papás 3 cuentos que ustedes recuerden y qué características tienen esos cuentos que han leído. Siguiendo con la clase, aprenderemos las principales características del cuento. Y para eso nos realizaremos la siguiente pregunta. ¿Qué es el cuento y cuál es su propósito comunicativo? El cuento es una narración breve. Esto significa que es corto. Es necesario que sea de esta forma para mantener el suspenso y mantener muy atento al lector, para que así esté interesado hasta el final. Niños, quiero que entiendan que los cuentos son como una fotografía muy buena y la idea es que ustedes lo puedan recordar y contar a otras personas. Los cuentos se cuentan con la intención de que los niños al leer se impacten, se diviertan y aprendan enseñanzas a través de la lectura. Para saber un poco más del cuento, aprenderemos sobre el origen del cuento. Esto nace casi con la humanidad, en el momento en que se aprendió a utilizar el lenguaje verbal y las personas tuvieron la necesidad y el deseo de comunicar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, ya sea para explicar o contarles a sus amigos que habían encontrado un manantial nuevo o que habían sobrevivido a un peligro, o para enseñar a realizar cualquier actividad. El cuento al principio fue parte de la tradición oral, ya que se transmitía de esta forma, conversando, hablando, pero con el tiempo y con el desarrollo de la escritura se pudo plasmar y de esta forma recopilaron una gran variedad de relatos y así comenzaron a reproducir otras narraciones. Los cuentos
deben tener mucha imaginación y solamente escribir detalles relevantes. Al tener imaginación, esto transporta al lector a un mundo en donde él pueda participar. Los cuentos se caracterizan por ser historias inventadas o de fantasía. Y por eso se habla de que los cuentos contienen ficción. En algunas ocasiones, las historias pueden también ocurrir en la vida real. Otras características importantes del cuento son los personajes que aparecen en él. Estos personajes deben tener características físicas que son aquellas que yo puedo ver a simple vista. Si el personaje es alto, bajo, delgado, gordo, pelo negro o rubio. Y las psicológicas, que son aquellas que yo no puedo ver, pero sí las puedo sentir. Como por ejemplo, si los personajes son desordenados, son peleadores, cariñosos, preguntones o valientes. Por ejemplo, en este cuento que tenemos acá, que es el cuento de la Caperucita Roja, tenemos de personaje al lobo, a Caperucita, a la abuelita, y en esta imagen no aparece otro personaje que es el leñador, o también quien cuenta la historia que es el narrador. Si nos centramos, por ejemplo, en esta imagen y pensamos en este cuento, nos encontramos con características psicológicas de la Caperucita Roja. Podemos decir que luego de leer el cuento y analizarlo, que Caperucita Roja es muy simpática, es buena persona, es cariñosa, un poco peleadora, desobediente con su mamá, pero también es muy valiente. Y si hablamos de las características físicas, podemos mencionar, según el relato del cuento o según las imágenes en este caso, que observamos a Caperucita con el pelo rubio, ojos negros, delgada, muy hermosa, y usa una caperuza roja que le hizo su mamá y sus zapatos también son rojos. Otra de las características que tienen los cuentos son los lugares, por ejemplo, en donde ocurren las historias. Siguiendo con el mismo cuento de la Caperucita Roja, se habla del bosque. Así los lectores pueden imaginar qué es lo que pasa. También, en el mismo cuento, podemos notar que hay mucha distancia entre la casa de la Caperucita y la casa de la abuelita. Y es aquí en donde podemos hablar del tiempo en donde ocurren los sucesos. Y así podemos deducir cuánto se demoró Caperucita en hacer el trayecto desde su casa hasta la casa de su abuelita. Queridos niños, esta información también la deben escribir en su cuaderno para tener un recordatorio de qué es el cuento, que es una narración breve, que pueden ser de ficción e imaginación, que tiene personajes con características físicas y psicológicas. Esta actividad 1 la van a realizar en su cuaderno. Para eso deben pensar e inventar 3 personajes de ficción que utilizaremos en un cuento y escribirlos en su cuaderno de lenguaje y comunicación de la siguiente manera. Como título, deben escribir mis personajes de un cuento y hacer abajo una tabla en donde en la primera columna escribirán los nombres de los personajes, en la segunda columna 2 características físicas de estos personajes y en la tercera columna 2 características psicológicas. La actividad 2 consiste en que piensen en un lugar en donde les gustaría que ocurriera su cuento y escribir 2 características de ese lugar. También deben escribir el tiempo en que podrían ocurrir los acontecimientos de su cuento. A continuación, se ven las tablas que se deben utilizar para hacer la actividad. El lugar lo van a escribir en la primera columna y luego la característica 1 y la característica 2.
Y luego otra tabla en donde van a escribir el tiempo en que ocurrió y la característica de este tiempo. Niños, hemos llegado al final de esta clase. Espero que haya sido de su agrado y de ayuda para aprender acerca del cuento. En la próxima clase aprenderemos sobre las partes del cuento y trabajaremos la comprensión de lectura. Un gran abrazo, cuídense mucho y espero que esta clase haya sido de su agrado. Adiós.